¿Y qué tal si saludas a la persona que tienes a tu lado? Bendícela, dale un abracito, agárrale un cachete, no sé, pellízcala. Dile qué bien que estás en este lugar. Dios tiene algo especial para ti. Amén. Qué bendición estar juntos. Cuán delicioso, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que es delicioso estar juntos y en armonía aquí en la casa de papá? No importa el lugar que sea. Amén. Bien, vamos a orar esta mañana por la palabra y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, en este tiempo en que necesitamos como esa recarga especial de parte de Dios para lo que nos queda del año. Amén. ¿Cuántos creen que este segundo semestre va a ser de tremenda bendición para nosotros? Yo estoy con una expectativa grandísima. Yo le dije, Señor, si este primer semestre fue bueno, este que sigue tiene que ser excelente. Amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que esta mañana sea propicio en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te bendecimos. Declaramos, papá, que tu presencia está con nosotros. Abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Dios, que es viva y que es eficaz, Señor, y que es más cortante que espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas, hasta los tuétanos, Señor. Que separe el alma del espíritu, que disciernan los pensamientos, Señor. Padre, y que el propósito por el cual tú la envías se cumpla en esta mañana en el nombre de Jesús. Déjanos conectarnos con tu corazón en esta mañana a través de tu palabra, Señor, y que podamos vivirla, que es lo más importante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana hay un tema que Dios puso en mi corazón traer en esta mañana y estaba hasta medio confundido. Yo fui y le pregunté a Diana esta mañana, porque esto fue una palabra que Dios me regaló hace ya tiempito atrás, pero yo no estaba seguro si la había predicado aquí. Y porque tuve ese sentir de Dios este fin de semana de predicar esta palabra. Incluso estuve haciendo otro mensaje, pero Dios me dijo que era esta palabra. Pero cuando llegué aquí, estaba ahí parado, de pronto empecé a sentir, caray, yo no sé si esta palabra la prediqué acá. Y fui y le pregunté a Diana, Diana, tú que todo lo sabes. Sí, esa es una de las características de Diani. Diani, yo prediqué esta palabra acá. Y la respuesta de Diana me impactó. Me dijo, pastor, yo creo que no, pero si la ha predicado, no importa. Entonces para hoy también. Así que quiero que abras tu corazón, porque estoy seguro que Dios nos va a bendecir a todos en esta mañana. Amén. Y vamos a predicar un tema que Dios puso en mi corazón hace un par de meses atrás, al que yo llamé herencia y legado. Les voy a pedir que me pongan por favor la imagen. Herencia y legado, que son dos cosas que nosotros necesitamos urgentemente recibir de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos recibir la herencia de Dios y necesitamos recibir el legado de Dios. Porque tal vez la revelación más importante que Dios tiene para nosotros como Dios es que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Él de todas las formas posibles se quiere revelar primeramente a nuestras vidas como un Padre. Y si nosotros no nos volvemos hijos de Dios con la plena convicción de que somos hijos de Dios, no podemos recibir lo que Él quiere impartir en nuestras vidas. A veces nosotros andamos por allí pidiéndole cosas al Señor, pero pedimos como peticionarios o pedimos incluso como mendigos, pero no como hijos. Porque como hijos nosotros tenemos unos derechos adquiridos, eso es lo que dice la palabra. Como hijos nosotros somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra. Como hijos nosotros hemos sido embestidos del poder y de la autoridad para recibir lo que Dios ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Y nosotros sencillamente no gozamos de algunas cosas porque sencillamente no sabemos que somos dueños de ellas. Amén. Es como se acuerdan de ese cuento que lo hemos, valga la redundancia, lo hemos contado tal vez varias veces aquí en el púlpito, del hombre que se va en un crucero y en este crucero de repente el tipo ya lleva una semana de estar comiendo mecatos, papitas y lo que cargó en el bolso, porque él pensaba
que el pasaje, el tiquete en el crucero no tenía incluida la comida. Y un día estaba allí en el restaurante ya cansado de pasar hambre y le dijo al mesero, tráeme todo lo que me puedas traer. Y el señor le dijo, vaya al buffet y coja todo lo que usted quiera. Y al final se presentó donde el capitán de mesero y le dijo, bueno, no sé si me toca lavar platos o qué, pero yo no tengo plata para pagar todo lo que me comí. Y el señor se lo queda viendo sorprendido y le dice, no señor, tranquilo. Es que cuando usted compró este tiquete, todo lo demás estaba incluido. Y él tenía una semana de estar comiendo papitas y de estar comiendo bobadas porque no sabía de qué tenía derecho. Y así nos pasa algunas veces, amén. Que somos herederos del reino de los cielos, escucha eso. Pero nosotros andamos por allí como mendigos porque sencillamente no sabemos a qué nosotros tenemos herencia. ¿Cuántos creen eso? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18. Acompáñame allí. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18. Aquí está Pablo hablando y Pablo está refiriendo que Dios a nosotros nos recibe específicamente como un padre. Dice la palabra, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Escucha eso. Y seréis para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo estaba trayendo una referencia que está en el libro de Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14. Y la referencia que estaba trayendo Pablo es que Dios le dio una promesa al rey David y le dijo al rey David, porque el rey David tenía en el corazón prepararle habitación para el Señor. El rey David tenía en su corazón hacerle un lugar para Dios. Y Dios le estaba diciendo a través del profeta al rey David que está bien, te voy a dar el aval para que hagas esa casa. Yo te voy a bendecir y no solamente eso, sino que yo voy a traer para tu generación, voy a traer en perpetuidad, voy a traer una herencia para ellos. Y le dijo, y voy a levantarte un hijo al cual lo voy a tratar como mi hijo. Y si me toca reprenderlo como lo hacemos los padres aquí en la tierra, lo voy a hacer. Le estaba hablando del rey Salomón, que él lo iba a tratar como un hijo. Y cuando tú estudias esa referencia cruzada que está en 2 de Samuel 7:14, te das cuenta que Dios a nosotros cuando nos recibe como hijos, nos recibe no solamente para bendecirnos, sino aún para corregirnos. Y la corrección de parte de Dios también es una bendición. Y en la corrección de parte de Dios está el legado. Escúchame eso. Porque si solo Dios nos diera herencia, nos echaría a perder. Y Dios necesita hacer un balance entre lo que nos da y lo que nos imparte. Y nosotros muchas veces no queremos recibir las correcciones de parte de Dios y por eso no recibimos el legado de Dios. Porque no recibimos su corrección, que es donde está impartiendo el corazón. El sentir que hay en el corazón de Dios para levantarnos como sus hijos. Nosotros muchas veces solamente ponemos nuestros ojos en la bendición. Y preparando el tema de que voy a predicar esta tarde en la iglesia, Dios me hablaba acerca de algo. Y es que nosotros sufrimos de algo que yo le llamé tensión espiritual. Y es que cuando tenemos algún tipo de necesidad, es cuando más oramos, es cuando más ayunamos, es cuando más vamos a cuanta reunión nos invitan, vamos a la célula, no nos perdemos el servicio, adoramos, lloramos, nos postramos y en el momento en que Dios nos resuelve el problema, chao, la tensión espiritual baja y ya no seguimos con la misma intensidad. Y Dios no quiere que andemos así. Dios quiere que nosotros no solamente recibamos lo que Él tiene para darnos, sino que lo recibamos a Él. Eso es lo más importante. Ese es el legado que nosotros necesitamos recibir. Y por eso Dios quiere en esta mañana que podamos mirar lo que Él efectivamente quiere traer para nuestros corazones. ¿Cuántos están dispuestos a recibir eso? Amén. Aquí en esta palabra está hablando el Señor no solo de la relación que debemos tener con Él como Dios Todopoderoso, sino también de la relación que debemos tener como un Padre amoroso. Y tal vez hay algunos que nos cuesta entender que Dios sobre todas las cosas es nuestro Padre. ¿Cuántos creen eso? Sobre todas las cosas Él es nuestro Padre. Y tal vez nos cuesta porque la relación que hemos tenido con nuestros padres terrenales tal vez no es la mejor.
Porque tal vez no hemos tenido un padre amoroso aquí en la tierra que nos dé herencia y que nos dé legado. Y por eso no podemos conectarnos con el corazón del Padre. O tal vez no tenemos siquiera una relación con el Padre terrenal. Tal vez es inexistente. Por lo cual nosotros tenemos la imposibilidad de conectarnos con el corazón de papá. Y Dios quiere en esta mañana que nosotros, aunque no hayamos tenido una relación con nuestro Padre terrenal, o aunque hayamos tenido una relación mala, si lo podemos llamar de esa manera, nos conectemos con el corazón del Padre. Así que vamos a mirar lo siguiente. Con nuestros padres deben existir dos tipos de manera de relacionarnos, con su autoridad y con su amor. Le voy a pedir que me ponga por favor la próxima, la otra imagen. Hay dos formas de relacionarnos con nuestros padres aquí en la tierra y de paso con nuestro Padre Dios. Y vamos a ver cómo cuando eso está afectado, se afecta también la relación con Dios. La primera forma de relacionarnos con Él es una manera vertical. Si lo podemos ver de esa manera, la manera vertical. Y debemos entender que nuestros padres y Dios están en una posición de autoridad jerárquica. Así que Dios que está acá arriba, nuestros padres están acá arriba y nosotros estamos abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay una forma jerárquica con respecto a la autoridad con la que tenemos que relacionarnos con Dios. Si nosotros no tenemos clara esa jerarquía, nosotros vamos a creernos que somos más que Dios y algunas veces nos pasa eso. Algunas veces creemos que sabemos más que Dios. Algunas veces creemos que la autoridad de Dios o que la autoridad nuestra está por encima de la de Dios. Y nos pasa mucho con nuestros hijos. Nos pasa mucho que a veces nosotros queremos ser más papás de ellos que el mismo Dios. Y quiero decirte en esta mañana que sobre tu paternidad está la de Dios. La Biblia dice que aunque padre y madre nos abandonaren, con todo Él nos recogería. Porque la paternidad de Dios está por encima y nuestros hijos no son nietos de Dios, son hijos de Dios. Y más hijos que tú y que yo. La palabra dice que los hijos son herencia de Dios, es decir, que le pertenecen a Él. Así que tenemos que tener clara esa verticalidad de la autoridad, porque en esa verticalidad está la jerarquía. Y a partir de esa jerarquía o de entender esa jerarquía, nosotros entonces podemos respetar a Dios, porque se imparte de esa manera o tenemos la comprensión que le debemos respeto, escucha esto, le debemos honra, le debemos obediencia y le debemos alabanza a Dios cuando entendemos eso. Si no entendemos esa jerarquía, no entendemos que lo debemos respetar, que debemos honrarlo, que debemos obedecerlo y que le debemos dar alabanzas a Dios. Y la alabanza ustedes saben que es por lo que Él hace. No entendemos eso. Y por eso nos cuesta trabajo tener aún un corazón de gratitud para con Dios. En segundo lugar, o la segunda relación que necesitamos entender es esta relación horizontal. Entendiendo que nuestros padres y nuestro Padre Dios es accesible. Él es asequible. Él dice la palabra que el velo se rompió y ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios para que entremos a sus habitaciones. Y si nosotros no entendemos que podemos tener acceso a Dios, que podemos entrar a sus habitaciones, entonces no entendemos su amor, no entendemos que Él es un Padre que nos bendice y que nos abraza. Y al no entender eso, no podemos entonces tener una relación con Dios donde nosotros le debemos, número uno, amor al Señor, y amor no solamente a través de la honra de la que estábamos manifestando en la verticalidad, sino el amor que le debemos al Dios Padre. Porque yo no sé si en esta mañana me puedo hacer entender. Cuando estoy marcando una diferencia entre la honra, que puede ser amor también, y el amor a Dios. Porque la Biblia dice que Él nos amó con amor eterno y que nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero a nosotros. Pero ¿cuántos pueden decir en esta mañana que están enamorados de Dios? Que no solamente tienen una relación de amor, de honra hacia Dios, porque le respetan, sino de verdad porque le aman. Porque sienten en su corazón, y no me estoy refiriendo al amor estilo Hollywood, sino que sienten en su corazón que se derriten de amor por Dios. Y cuando no entendemos esta horizontalidad,
Tal vez porque no tuvimos eso con nuestros padres, no podemos amar a Dios de la manera que Él espera que lo amemos. ¿Sabes? Porque Dios está esperando que nosotros le amemos. ¿Cuántos creen eso? Él está esperando ver a sus hijos que le aman. No podemos entonces tampoco tener una actitud de sumisión con Dios, porque la sumisión ya no depende de la autoridad, la sumisión depende del amor. Nosotros solamente podemos ser sumisos a alguien que verdaderamente amamos. Hay una marcada diferencia entre la obediencia y el respeto. La obediencia se la podemos dar a una persona sin aún respetarla. Y eso lo podemos ver con los militares. Un general le puede decir a un soldado, vaya y dele 10 vueltas a la cancha, y él tiene que ir, tiene que obedecer. Pero no necesariamente implica que lo respeta, y mucho menos que le ama. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero cuando realmente nosotros amamos a Dios, nuestra sumisión a Él está mucho más por encima de la autoridad, más por encima del respeto, más por encima incluso de la honra. Es un amor que sencillamente se derrite por Dios. Y finalmente le podemos dar adoración, que es lo tercero que Dios espera, entendiendo esta horizontalidad, la adoración a Dios. Y adorar a Dios es adorarlo, honrarlo, amarlo por lo que Él es y no por lo que Él hace. Y escucha esto, y en el momento en que nos podemos conectar con Dios por lo que Él es, en ese momento empezamos a recibir legado y no solamente herencia. Porque cuando nosotros buscamos a Dios por lo que Él es, deja de existir para nosotros la preeminencia de lo que Él hace por nosotros. Porque podemos venir, como les decía hace un rato, con la tensión emocional, con la tensión espiritual, porque tenemos una necesidad profunda, un milagro de parte de Dios que nos hace venir a la iglesia el domingo. Pero cuando nosotros venimos sencillamente porque nos deleitamos en su presencia, porque la pasamos bien en su presencia, porque estamos esperando el domingo para tener un encuentro con Dios, porque realmente nos gozamos. Por eso es que me encanta lo que dice ahí el Salmo 133, cuando dice, cuán delicioso, habla de delicioso. Es que es delicioso. Y quiero decirte esta mañana, si para ti no es delicioso venir a la iglesia, entonces algo no está funcionando bien. Probablemente esta horizontalidad en Dios no la estás disfrutando o no la estás entendiendo. Porque tal vez estás viniendo porque entiendes que Él es Dios en la jerarquía, o porque tienes un hábito de venir a la iglesia, o porque tienes una necesidad y por eso vienes. Pero cuando verdaderamente estás conectado con el corazón del Padre, vienes por lo que Él es y no por lo que Él hace. Vienes buscando no un milagro, sino buscando al quien lo hace. No vienes por la bendición, sino por el que bendice. Y vienes a deleitarte en su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por eso es tan importante conectarnos con esas dos relaciones. Ahora, si tenemos problemas con estas dos formas de relacionarnos con nuestros padres aquí en la tierra, de seguro también tendremos problemas para relacionarnos con Dios Padre, pues si el problema es con la relación vertical, nos costará recibir la autoridad de Dios. Escucha eso. Si tenemos un problema con esa relación vertical, porque tal vez tenemos ese problema con nuestros padres terrenales, nos costará recibir la autoridad de Dios, porque tal vez hemos tenido padres terrenales que no han sido o no han sabido manejar la autoridad. Sea porque no han proveído una figura de autoridad segura para nosotros. Porque tal vez no hemos tenido padres que nos den seguridad, que es una de las responsabilidades de los padres aquí en la tierra, ofrecer seguridad para sus hijos. Y por eso no podemos reconocer la autoridad. En vez de una figura débil, una figura que nos hace sentir inseguros. Y por eso no recibimos la autoridad de Dios. O por el contrario, tenemos una figura autoritaria y maltratadora, por lo cual rechazamos la influencia de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque tal vez pensamos que Dios es un Dios punitivo. Creo que el domingo pasado, en el segundo servicio, yo predicaba acerca de la gracia de Dios. Y yo les decía, cuando no entendemos la gracia de Dios, creemos que todo lo que tenemos no lo merecemos. Y creemos que todo lo que no tenemos no nos lo merecemos. Creemos que cuando Dios nos bendice es porque somos muy buenos. Y creemos que cuando nos está yendo mal en la vida es porque Dios nos está castigando. Y es porque no estamos entendiendo la gracia de Dios. Y no entender la gracia de Dios tiene que ver tal vez con haber tenido padres
que de repente solamente marcaron en nosotros aspectos negativos en nuestras vidas, que tal vez siempre resaltaron los momentos en que nos equivocábamos, pero tal vez no nos dijeron qué bien cuando estábamos haciendo las cosas bien. Y al tener una figura como esa, no nos podíamos conectar con la autoridad de Dios, con esa verticalidad de Dios, que nos permite realmente conectarnos con lo que Dios dice en su palabra. La pregunta es, en este momento, y es una pregunta para autocuestionarnos, ¿tenemos problemas con la autoridad de Dios? Cuando Dios te dice algo a través de su palabra, ¿tú estás presto a obedecerle? ¿O te cuesta trabajo obedecer a Dios? ¿Te cuesta trabajo cuando lees en la palabra algo que te dice y Dios te está animando a que lo hagas y de repente tú dices, no estoy como tan de acuerdo? O peor, decimos, sí, Señor, ahí está tu palabra, qué bendición, pero finalmente no lo hacemos. Y si eso nos está pasando, tenemos un problema con la autoridad de Dios. Tenemos un problema con esa verticalidad de Dios. También si tenemos entonces con la segunda relación, que es la relación horizontal, nos costará conectarnos con el amor de Dios como Padre. Nos costará verlo cercano a nuestro corazón y como un Padre de puertas abiertas. Escucha eso. Nos costará horrores conectarnos con Dios. Un pastor me decía en días pasados, me dijo, sabes, a mí me cuesta mucho trabajo conectarme con el amor de Dios. Un pastor me dijo eso. Me cuesta mucho trabajo verlo como un Dios de amor. Me cuesta trabajo saber que las puertas siempre están abiertas. Y yo tal vez que he predicado o he hablado acerca de estas cosas en algún momento, este testimonio lo he contado. Y es que yo le digo a mis hijos que las puertas de mi habitación siempre están abiertas. Nosotros nunca tenemos seguro en nuestra puerta. La puerta está cerrada, pero la puerta siempre está sin seguro. Y ellos no tienen que tocar. Si la puerta está sin seguro, ellos pueden entrar a nuestra habitación porque saben que tienen acceso al Padre. No tienen que tocar la puerta. Eso es lo que nosotros hemos estilado en nuestra casa. Pero cuando la puerta tiene seguro, ellos saben que no pueden entrar. Porque papá y mamá entonces están en intimidad. Sea porque estamos teniendo intimidad física, o sea porque estamos orando, o sea porque estamos conversando algo. Pero sabes que la diferencia que hay entre nosotros los padres terrenales de puertas abiertas y Dios es que la puerta de Dios nunca tiene seguro. Jamás. Al contrario, Él quiere que nosotros entremos a intimar con Él. Siempre tenemos acceso. Pero cuando no tenemos esa conexión con el Padre, con el amor de Dios, nos cuesta trabajo entrar a la presencia. Nos cuesta trabajo, a veces estamos adorando acá y estamos pensando en los problemas y nos cuesta trabajo conectarnos. Como Él le dijo a Juan, sube acá, le dijo a Juan ahí en Apocalipsis 4, sube, ven, sube a la presencia. Y no solamente para mostrarte todas las cosas, ¿verdad? Sino para poder entrar en el trono de la gracia, para poder conectarnos con el amor y el corazón de Dios. Así que, y dice la palabra aquí también, o nos dice la palabra que su amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos esa conexión con el amor de Dios, tenemos muchos faltantes en nuestra vida. Cuando la Biblia dice que cubre multitud de faltas, no solamente se está refiriendo a faltas por pecado, sino a faltas por faltantes. Así que si su amor cubre multitud de faltas, al no tener realmente una conexión con el amor de Dios, vamos a estar siempre con faltantes en nuestro corazón. Nos va a faltar siempre un cuarto para el kilo. Y Dios quiere que podamos ser completos en Él, que podamos recibir de Él todo lo que Él quiere entregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miremos de qué se trata conectarnos con el amor de Dios, porque escuchen esto. Esto es tan importante, la verticalidad con Dios es importante, pero la horizontalidad en la relación con Dios probablemente lo es más. Porque creo que la mayoría de nosotros no tenemos tanto problema con conectarnos con que Dios es Dios y que Él está allá arriba y nosotros acá abajo. Pero creo que hay más dificultades en conectarnos con esta parte del amor de Dios. Y sabes que cuando no nos podemos conectar con el amor de Dios, la condición de hijos está en peligro. Está en peligro la condición de hijos si no nos podemos conectar con el amor de Dios. Podemos vernos como siervos. Ahorita la pastora Mariela hacía pasar a los siervos
Y es muy fácil ser un siervo de Dios. Aún sin ser hijo puede ser siervo. Pero ser hijo de Dios implica que tengan la revelación correcta de que Él es nuestro Padre. Amén. Así que miremos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Dios decide adoptarnos y mostrarnos su amor a través de su Espíritu y hacernos herederos, pero esta condición ha sido por su gracia. Escucha eso. Ha sido por su gracia. Él le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia. Y dijo Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 16: no depende de quien quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escucha eso. Somos hijos de Dios, adoptados por Él porque Él le plació. No hay una condición que medie que tú puedas ser hijo de Dios. Tú no puedes hacer nada para ser hijo de Dios. Depende de Él. Y sabes una cosa, estar en este lugar nos hace pensar que Dios puso sus ojos sobre nosotros y que nos quiso adoptar. Porque dice su palabra que ese es el espíritu que recibimos, un espíritu de adopción. Es decir, Él nos hizo hijos por su gracia. No nosotros nos hicimos hijos porque quisimos ser hijos. Él nos hizo hijos por su gracia. Así como nosotros no elegimos nuestros padres, tampoco podemos elegirlo a Él si antes Él no nos elige a nosotros. Dice que Él, la palabra dice que nadie se puede acercar a Jesús si el Padre no se lo concediere. Eso dice la palabra. Así que si nosotros que estamos en este lugar, es porque Dios nos los concedió. Es porque el Padre dijo: yo quiero que este sea mi hijo. Yo quiero que esta sea mi hija. Y eso tiene que hacernos entender que en medio de la gracia de Dios, Él nos da su herencia. Porque dice aquí que recibimos no solamente la paternidad de Dios, sino recibimos también su herencia. Pero escúchame eso, lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el amor mismo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17, lo dice la palabra. Es que el Espíritu Santo es el amor de Dios, la esencia misma de Dios. Y si no podemos recibir por el Espíritu, entonces no somos hijos de Dios. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces no somos hijos de Dios. Si no, entonces no conocemos el amor de Dios, la paternidad que está en nosotros de parte de Dios que está en peligro. Porque tal vez no nos estamos reconociendo como hijos. No porque Él no sea nuestro Padre, sino porque nosotros no nos reconocemos como hijos. Porque esa es la otra condición, que nosotros tenemos que recibirlo como Padre. Él está aquí para nosotros, pero ¿estamos nosotros para Él? ¿Venimos nosotros como hijos? ¿O venimos sencillamente como siervos o como peticionarios? ¿O como alguien que tiene una profunda necesidad de un milagro de Dios? Alguien que tiene la tensión espiritual muy alta en esta mañana. Y yo te pido en esta hora, en este momento, que cierres tus ojos ahí donde estás. Y dile: Señor Jesús, si en esta mañana yo he venido afanado, con mi tensión espiritual al tope, con tantas necesidades de un milagro, y es la razón por la que estoy aquí, te pido que me perdones. Porque antes que cualquier cosa, yo quiero tener un encuentro contigo, papá. Recibir tu amor y darte mi amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero mostrarte entonces dos cosas que nosotros recibimos a partir de esto. Si le recibimos a Él como Padre, entonces recibimos dos cosas bien importantes: herencia y legado. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú tienes herencia en Dios.
La herencia es todo lo que Él nos otorga por derecho al ser sus hijos. Toda la potestad que le dio al Señor Jesús, a su Hijo primogénito, nos la concede a nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Nos hace coherederos con Cristo. Así que escucha cuál es la herencia a la que tú tienes derecho. El Señor Jesús ganó en la cruz lo siguiente para nosotros. Ganó la salvación. Esa es una herencia que tú tienes. Es un don de Dios, dice la palabra, la salvación. Tú no la alcanzaste, la recibes por gracia. Eso es herencia. Amén. También la provisión. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y que Él quiere que nos vaya bien en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Amén. La sanidad también la recibimos como una herencia. Por sus llagas hemos sido nosotros curados, dice la palabra. Y la bendición abundante en todo. La palabra en Juan 10:10 dice que Él quiere que recibamos vida, pero vida en abundancia. Todo esto por el derramamiento de la sangre de Cristo. Ya nosotros lo recibimos por herencia. ¿Cuántos lo creen? Y sabes, si entonces nosotros tenemos por herencia salvación, provisión, sanidad, bendición abundante, entonces nosotros somos ricos. ¿Cuántos creen eso? Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿tienes una cara de rico? Porque Cristo está en ti. Amén. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra herencia en Cristo Jesús. Esto ya en estas cosas ya nosotros tenemos derecho a través de Cristo, y esto es lo que se conoce como herencia en cada uno de nosotros. Ahora miremos lo que es legado. El legado es la impartición que recibimos directamente del corazón del Padre. Esto hace referencia a sus intereses, a sus planes, a sus sueños, a las formas y estrategias del reino y a la visión de Él. Ese es el legado de Dios. Escucha eso. Hace referencia a sus intereses, lo que está en el corazón de Dios, a sus planes, a sus sueños, a las formas y estrategias del reino y a la visión que Él tiene. Ese es el legado de Dios. El legado es intangible, el legado es la esencia de quien lo otorga. El legado no es lo que nos dan, el legado es la esencia de quien lo otorga. El legado es lo que a la larga va a hacer permanecer generacionalmente la herencia. Si nosotros no recibimos el legado, la herencia tiene la tendencia a desaparecer. Está condenada a desaparecer si no recibimos el legado. ¿O cuántas empresas, por ejemplo, aquí en Colombia y aquí mismo en Cartagena, empresas familiares que fueron muy exitosas en su momento, tal vez no hubo nadie que recibiera el legado, porque probablemente lo recibieron como herencia a los hijos, pero como no recibieron el legado, la impartición, la visión, esas empresas desaparecieron. Entonces, ¿qué es tan importante recibir el legado? Incluso más que la herencia, porque la herencia va a tener la tendencia a desaparecer si el legado no se recibe. Y hemos visto, y en la Biblia también, ahí tenemos el caso de Josué. Josué, dice la palabra, que la generación que vino después de Josué, en el momento en que él murió y murió esa generación, se perdieron los demás. Se volvieron a dioses ajenos. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? No hubo la transferencia del legado. No hubo la transferencia de la esencia de lo que Dios dijo cuando los sacó de allá de Egipto. Y por eso, al no haber esa transferencia, el pueblo se perdió. Y miren, aunque en la vida cristiana pasa, que hay familias que los padres son cristianos, los hijos son cristianos, pero ya los nietos más o menos, y los bisnietos se pierden. Se va diluyendo porque no hay una transmisión del legado de parte de Dios. Y si nosotros no pasamos el legado, entonces no vamos a poder sostener la herencia. La herencia es lo que nosotros dejamos a nuestros hijos. El legado es lo que dejamos en nuestros hijos. Ahí está la diferencia. La herencia es lo que le dejamos a nuestros hijos. El legado es lo que dejamos en nuestros hijos. Es lo que impartimos. Es el corazón impartido. Y Dios a nosotros nos dejó también un legado.
Además de la herencia, nos dejó un legado. Y aquí quiero hablarles acerca de ese legado que Dios nos dejó y necesitamos tomarlo en el nombre de Jesús. Lo primero que el Señor nos dejó como legado fue su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 6, a partir del versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus paredes. ¿Qué está diciendo el Señor? Esta mi palabra tiene que ser transmitida de generación en generación y tienes que procurar que la palabra siempre sea contada allí en tu casa. Tienes que ponerla en las puertas, tienes que ponerla en los dinteles, en las paredes, hablar de ella cuando vas en el carro. Tienes que hacerlo y sabes, y no se trata solamente de agarrar y hacer un devocional. Escúchame esto que te voy a decir. No se trata solamente del altar familiar, porque a veces eso lo volvemos un tema medio religioso. Y decimos, venga familia, vamos a orar. Y oramos y compartimos una palabra y nos tiramos un sermón y un servicio en la casa. Nos falta recoger ofrenda. Pero no hubo vida en eso. Pero ¿qué tal cuando tú vas en tu carro con tus hijos y vas hablando de los principios de la palabra? Y vas hablando del amor de Dios. Y vas hablando de la honestidad. ¿Sabes que los momentos donde mejor hablo de la palabra con mis hijos es en conversaciones casuales? Cuando sencillamente estamos impartiendo el corazón. Cuando ellos nos ven a actuar en medio de circunstancias difíciles. A nosotros, yo creo que ese testimonio lo contamos. A nosotros nos pasó en Semana Santa, tuvimos un inconveniente con un vecino de enfrente. Este muchacho estaba como endemoniado ese día. La perrita de nuestra casa se metió en un lote que era de él. Y bueno, ciertamente él venía molesto porque la perrita se estaba metiendo ahí a hacerse. Pero ese día el pelado estaba muy revuelto. Y ese día insultó a mi hijo, le dijo de todo. Y cuando yo escucho los gritos, yo bajo y lo encuentro y le digo, cálmate. Y el hombre, a pesar que me vio allí, no paró, siguió insultando e insultándome a mí también. Y me dijo de todo este hombre. Y yo solamente me lo quedaba mirando y le decía, tranquilízate. Y todos los vecinos salieron a ver qué estaba pasando, como miércoles pelea. Pero el pelado estaba allí y como ya después, como no supo más que decirme, sencillamente se fue. Y si ustedes me preguntan si yo en algún momento quise reaccionar, claro que sí, en mi humanidad hubo un momento en que quise reaccionar. Pero mi esposa que estaba ahí conmigo, ella hubo un momento en que me dijo, acuérdate quién eres tú. Así que finalmente él se fue, molesto, hasta casi se cae cuando se va de la rabia que tenía. Nos dijo de todo delante de todos los vecinos. Y el día siguiente yo estaba tan compungido en mi corazón y el día siguiente yo me estaba bañando, mi esposa me decía, él amenazó a nuestro hijo, vamos a tener que ir a la policía y poner una caución. Pero cuando yo me estaba bañando el día siguiente, me acordé de lo que dice la palabra. De que la palabra dice que si alguien tiene algo en contra tuya, ve tú y arregla ese problema. Y yo dije, Señor, es verdad, eso es lo que dice tu palabra. Me bañé y me vestí y le dije, voy por donde ese muchacho. Cuando bajé me encontré a su esposa y le dije, mira, ayer tuve una dificultad con tu esposo. Ella ya sabía obviamente todo lo que había pasado. Y esta muchacha se le caía la cara de la vergüenza, porque esa fue una niña que cuando ellos tuvieron su hijito, tuvo problemas en el embarazo. Y nosotros aún como iglesia oramos por ellos. Ellos estuvieron aquí en la iglesia en algún momento. Y el muchacho ni siquiera se acordaba quién era yo. Y cuando la esposa, que yo converso con ella y le cuento y le digo, nosotros oramos por tu hijo. Tu esposo ayer estaba muy alterado. Yo te pido perdón y quiero pedirle perdón a él si nosotros le causamos algún problema por el tema de nuestra perrita y no va a volver a pasar. Reconocemos nuestra falta. Pero también quiero decirte que él actuó muy mal. Que no debió haberlo hecho de esa manera.
que yo no respondí porque soy hijo de Dios. Pero no estuvo bien lo que él hizo. Yo quiero hablar con él, le dije a la esposa. Y ella me dijo, bueno, es que él salió muy temprano y no sé qué. Nosotros nos íbamos para Sincelejo, íbamos a estar en un tiempo ministrando en Sincelejo con los pastores. Así que pasó la Semana Santa y llegando de Semana Santa me encuentro con el muchacho. Y enseguida lo abordé. Allí enfrente, igualito, en el mismo lugar donde me insultó, ahí lo abordé. Y el muchacho, yo le dije, quiero hablar contigo. Y lo primero que le dije, perdónanos, porque sabemos que te causamos inconvenientes con el tema de nuestra perrita. Y él me dijo, yo sé que hablaste con mi esposa, ya sabía quién era yo. Y ese muchacho terminó pidiéndome perdón como 10 veces ese día. Cuando la gente vio que estábamos hablando, todo el mundo salió a ver qué pasó. Aquí viene. Otra vez todos salieron. ¿Y sabes qué fue lo tremendo? Lo tremendo fue que en el mismo lugar donde él me insultó, en ese mismo lugar él me pidió perdón a mí muchas veces. Y antes de irse me dio un abrazo. No yo a él a mí me dio un abrazo. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Que gente como usted, y estoy hablando en los términos de él, gente como usted tiene una buena energía. Y vale la pena hablar con usted. Y perdóneme otra vez. Y sabe, quiero decirle que su hijo definitivamente es un hijo de Dios. Porque con todo lo que yo le dije a ese muchacho, él no reaccionó nunca. Y sabes que la conclusión que sacamos con nuestra familia, porque la oración mía ese día en la mañana fue, Señor, dame el corazón de ese muchacho. Y vi ahí el corazón de ese muchacho, que Dios nos lo dio. Ahora siempre que pasa por ahí me saluda. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Yo, buenos días, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal que yo hubiese peleado con él? Pero era hacerle caso a la palabra de Dios. Era mostrarle con nuestro ejemplo a nuestros hijos lo que hay que hacer. Y cuando hacemos eso, les estamos impartiendo el legado que es de parte de Dios. Eso vale más que Juan 3:16. Que sentarnos a contar, a predicarles la palabra si no nos están viendo vivirla. ¿Que me costó trabajo? Claro, me costó trabajo. El Espíritu Santo me agarró. Yo no puedo decir en esta mañana que sí, yo estaba feliz por lo que me estaba diciendo. No. El Espíritu Santo me contuvo y para eso está el Espíritu Santo. Los que somos sus hijos, Él nos ayuda. Amén. Pero hoy nadie en el barrio puede decir el pastor estuvo peleando allí y eso que es pastor. No. Hoy en el barrio todos pueden saber que esa es la forma correcta de resolver los conflictos. Esa es la mejor lección que le podemos dar a la gente cuando hemos recibido el legado de Dios. Amén. Lo segundo que el Señor nos da es su comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su comisión es un legado que recibimos de parte de Dios. Él nos envía. Lo que estuvo haciendo todo el equipo de misericordia, el ser enviados este fin de semana fue tremendo. Y no solamente lo que hacemos cuando salimos a las calles, sino en las células. Esa es la comisión de Dios y la recibimos por legado. ¿Sabes que cuando recibimos legado estamos recibiendo la visión de Dios? Y no solamente herencia. Porque con la herencia nos podemos quedar muy cómodos aquí viniendo los domingos. Pero cuando recibimos el legado sabemos que con la herencia algo tenemos que hacer. Y si hemos recibido la salvación por herencia, entonces entendiendo el legado llevamos la salvación a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? También recibimos su encomienda o su testimonio. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ser testigo de Dios es mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y eso es legado. Ser testigo de Dios no tiene tanto que ver con lo que hablas, sino con lo que muestras. Que la gente vea en ti que Cristo está contigo, que seas un verdadero testigo
que Cristo salvó tu vida y que te ha restaurado. Y eso tal vez es lo más difícil. Eso tal vez es lo más complicado en momentos como el que les acabo de contar. En momentos cuando vas en tu carro y se te atraviesa una moto o se te atraviesa alguien. En momentos cuando no estás en esa atmósfera espiritual que hay aquí en la iglesia. Es decir, nosotros verdaderamente mostramos si somos hijos de lunes a sábado. Aquí en la iglesia es muy fácil. Ser hijos de Dios un domingo a las 8 de la mañana es muy fácil. La atmósfera que hay es otro cuento. Pero aún yo he visto a más de uno que ha pelado el cobre aquí. A más de uno. Entonces Dios quiere que nosotros seamos testigos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa que recibimos por legado es la prosperidad del espíritu y del alma. Escucha eso. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para Dios, que es más importante la prosperidad del alma y del espíritu que la otra prosperidad. La prosperidad del alma y del espíritu es la que va a traer como consecuencia que venga la prosperidad material. Él dice: quiero que te vaya bien en todas las cosas y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Una cosa es herencia y la otra es legado. Si tienes el legado, aseguras la herencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora puse esto por fundamento para que pudiéramos tener el referente de la relación que tenemos con Dios. Pero miremos en esta palabra que yo sé que todos conocen, que está en Lucas capítulo 15 a partir del verso 11, y es la historia del hijo pródigo. Y en estos próximos 5 minutos quiero que tú te puedas identificar con alguno de estos dos perfiles. Jesús nos describe el perfil primero de un padre terrenal. Escucha esto. Allí, en la historia del hijo pródigo, nos define o nos describe el perfil de un padre terrenal que por un lado probablemente no supo manejar la autoridad. Le entregó a sus 2 hijos la herencia. Escucha eso. Porque uno de ellos, con un dejo de rebeldía, le dijo, con toda seguridad le dijo: entrégame lo que me corresponde. ¿Se acuerdan que el hijo menor le dijo eso? Entrégame lo que me corresponde. Ahora, algo que podemos mirar en este muchacho, y yo siempre he predicado sobre esto, es que él sabía y tenía claro que era hijo. Y sabía y tenía claro que era heredero y cuál era su herencia. Porque él le dijo: entrégame lo que me corresponde. Es decir, él sabía probablemente cuánto era. Amén. Pero podemos mirar que este muchacho, el perfil de este muchacho es que era número uno, era pretencioso. ¿Cuántas veces somos así en nuestras relaciones? Las consecuencias de que no se nos haya puesto límite nos hace pensar que todo lo merecemos y nos hace pensar que todo lo podemos gastar. Cuando no hemos tenido límites, nos volvemos como este hijo pródigo, pretenciosos. Por eso terminamos gastando nuestras vidas en cosas que no tienen sentido, que solo satisfacen los deseos egoístas que manejamos, porque hemos acuñado la siguiente frase: yo merezco ser feliz. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Yo merezco ser feliz. Y con ese yo merezco ser feliz, nos sentimos con el derecho de gastar nuestras vidas en lo que querramos. Pero ignoramos que nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? También podemos mirar en este muchacho el desacato a la autoridad. Tenía un profundo problema con la autoridad. Un corazón rebelde no va a poder conectarse con el corazón de Dios, porque la tendencia va a ser que nos alejamos de Él, creyendo que en el mundo encontraremos cosas mejores. Trataremos de suplir las carencias de autoridad con modelos del mundo que suministren un modelo a seguir. El problema de los modelos es que nosotros vemos a nuestros padres, modelo terrenal, llenos de imperfecciones, proyectados en Dios, que es el modelo divino. Así que hacemos la operación mental de que si mi padre en la tierra se comporta así, Dios Padre también debe ser igual. Pues al fin y al cabo, ellos son imagen de Dios. Y le pasamos la cuenta de cobro a Dios por las cosas que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer, con el argumento de que rechazamos su autoridad, porque seguramente mi Padre terrenal es como el Padre Dios. Y creemos que el Padre Dios
se enoja de la misma manera como el Padre terrenal, castiga de la misma manera como el Padre terrenal y aún puede desatar su ira como el Padre terrenal. Porque nosotros como padres terrenales algunas veces corregimos, no porque necesitamos corregir, sino porque necesitamos, mejor dicho, sublimar la rabia que tenemos. ¿Sí o no? ¿Cuánto les pasó alguna vez eso? Que tal vez castigaron a sus hijos no porque les estaban corrigiendo, sino porque tenían rabia y porque tenían que sacarse la rabia que tenían encima. Dios no hace esas cosas. Y por eso no entendemos lo que dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, cuando dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y estos conforme al propósito por el cual fuimos llamados. No lo entendemos, porque creemos que cuando nos pasa algo es porque Dios se está desquitando con nosotros. Por otro lado tenemos al hijo mayor, que a pesar que le entregaron la herencia, la cual solamente le pertenece a los hijos, y acuérdense que en esa época a el mayor la herencia era mayor, se le daba incluso más. No se reconoce como tal, se ve como siervo a su señor y no como hijo a su padre. Probablemente con el padre fue poco afectivo. Este es el perfil de un padre poco afectivo, no entendiendo que los hijos no solamente necesitan autoridad y buenas enseñanzas acerca del trabajo y las responsabilidades, sino que también necesitan afecto y necesitan una puerta abierta que les permita construir una relación de confianza con ellos. En esto, eso generó los siguientes problemas. Número 1, era celoso y rencilloso el hijo mayor. Los hijos que han recibido poco afecto se sienten huérfanos, poco amados y ven cualquier manifestación de afecto por otros como un recordatorio de sus propias carencias. Y si en algún momento tú te has visto así, de cuando ves que a otro le animan o le refuerzan algo, ¿verdad? Y tú te sientes molesto por eso, es porque es un recordatorio de tus propias carencias. Todo el tiempo tendrán una factura emocional en las manos para reclamar lo que sienten que le han negado a ellos. Y se vuelven inseguros y se vuelven poco afectivos. A veces nuestras inseguridades y el ser poco afectivos tiene que ver con que tenemos esa carencia en nuestras vidas, porque somos celosos y rencillosos. Lo segundo que encontramos en este muchacho también es que era emocionalmente castrado, herido y siempre en búsqueda de la aprobación. La tendencia es un perfil depresivo y con baja autoestima. Estos creen que no son lo suficientemente buenos para recibir el amor de Dios Padre, y esta misma sensación hace que se alejen de su presencia, que se vuelvan poco accesibles emocionalmente. ¿Se acuerdan que él no quería entrar a la fiesta? Que él no se reconocía como un hijo. Él le dijo al padre: Padre, yo nunca te he desobedecido, siempre me he portado bien y a mí no me has regalado ni un cabrito. Oye, ya le había dado toda la herencia y todavía estaba reclamando algo más. Había una factura emocional que le estaba pasando. Pero el Señor Jesús no se quedó solo con el perfil terrenal, también le mostró el perfil de Dios, el perfil de un Dios amoroso. Al hijo menor le mostró su misericordia y principalmente le mostró su gracia, enseñando que el amor y la bondad de Dios nos conducen al arrepentimiento. Porque a veces pensamos, cuando nos equivocamos, que Dios no podrá perdonarnos nunca. Pero lo que verdaderamente Dios hace es que nos muestra su amor, y cuando nosotros nos equivocamos, nos da la oportunidad de reconocer que nos equivocamos y nos abre los brazos para que nosotros volvamos al corazón de Él, volvamos a ser hijos, volvamos a tener un contacto, intimidad con Dios. En ese momento un hijo se vuelve íntimo, porque entiende que el Padre no solo tiene cosas que entregarnos, Él se quiere entregar del todo a sí mismo, y eso es lo que hace que nosotros no nos creamos merecedores de todas las cosas, y hace que nosotros podamos recibir el legado de Dios. Yo creo que el hijo menor, después de esa escena de gracia del Padre, él ya dejó de pensar que se merecía todas las cosas y entendió que solamente por la gracia de papá él había sido restaurado en todas las cosas. En ese momento de intimidad, ese muchacho recibió el legado. Yo creo que ese hijo menor, a partir de allí, se volvió otra clase de hijo, porque empezó a entender
que no las cosas las recibimos porque sencillamente somos hijos y me las tienen que dar, sino porque tenemos un Padre bueno que nos las da. Y al hijo mayor también le salió al encuentro, lo invitó a entrar en el círculo de la intimidad. Tal vez pasó su brazo sobre él y le dijo: no solo quiero que trabajes y te portes bien, quiero que te diviertas conmigo, que goces conmigo. A ti te hace falta cambiar el chip de que tus heridas te han implantado. A mí tienes acceso y no necesitas invitación. Tú eres hijo y no siervo. Tú tienes herencia y quiero que ahora recibas el legado. Así que entra a la fiesta y no te quedes más afuera. Perdona las ofensas que te hayan hecho y podrás gozarte de todo lo que tengo para ti. Eso fue lo que le dijo el padre al hijo mayor. Le dijo: hey, deja de ser así. Tú eres mi hijo. Ya yo te di la herencia, pero ahora quiero que recibas el legado. Y saben, nosotros necesitamos venir a la iglesia y gozarnos de estar en la presencia de Dios. Porque él no se estaba gozando. Él se estaba sintiendo solo como un siervo. Y me encanta, y siempre he predicado sobre esto, que esta historia quedó inconclusa. Aparentemente. Yo creo que muy a propósito Jesús dejó esta parábola inconclusa, porque nosotros no sabemos si el hijo entró o no entró. La invitación del padre estaba allí. Le dijo: entra a la fiesta. Pero la historia no nos cuenta si el hijo al final dijo: ok, voy a entrar. Y yo creo que el Señor lo hizo de esa manera para que tú y yo tomemos la decisión en esta mañana si entramos o no entramos a la fiesta con papá. Si tú quieres recibir su legado, ponte en pie en esta mañana y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos deje entrar. Amén. ¿Con qué perfil te identificas en esta mañana? ¿Con cuál de esos perfiles te identificas? Entiende que ya tienes legado. Entiende que ya tienes herencia. Y entiende que ahora Dios quiere entregarte su legado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? En las iglesias cristianas, lo hemos hablado con los pastores muchas veces, el mayor problema que encontramos es un problema con la paternidad de Dios. Es un problema con no tener claro que Dios es Padre antes que cualquier otra cosa. Y esa dificultad que tenemos para conectarnos con el corazón del Padre es lo que nos mantiene a la puerta de la fiesta. Es lo que yo siempre he creído. Cuando no podemos gozarnos en la presencia de Dios, cuando nos sentimos celosos, rencillosos, cuando tal vez tenemos dejos de rebeldía, cuando a veces salimos más molestos que gozosos de este lugar, porque hay veces que la palabra nos confronta, o porque vimos que algún hermano de la iglesia hizo algo que no me gustó. Tal vez porque venimos buscando en la iglesia un perfil de un Padre terrenal y no nos conectamos con el perfil del Padre de Dios, que es solamente gracia. Que tú en este lugar no hay nada que puedas hacer que moleste a Dios, ni hay nada que puedas hacer que le agrade más. Tienes que entender que Él tiene misericordia de quien tenga misericordia. Que tú estás aquí porque a Él le plació. Y sabes que cuando yo vengo a la iglesia, siempre estoy pensando, ¿qué cosa buena traes tú hoy, Señor? Y cuando recientemente que estaba leyendo el Salmo que dice que cuán agradable y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Y dice al final de esa porción del Salmo, dice: porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Sabes que cuando tú vienes a la casa de papá y entras a su presencia y te gozas en la presencia y lo sientes como algo delicioso. Por eso es que la palabra dice que gustemos de las benignidades de Dios. Que las gustemos. Es decir, que saborea que Dios es bueno. Deleítate en su presencia, dice la palabra, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No hemos entendido que siempre primero está deleitarse, saborearlo, gozarse, que te parezca delicioso. Y lo demás vendrá como una añadidura. Así que en esta mañana yo te invito a que entres a la fiesta de papá, a que te conectes con el corazón del Padre. Y quiero orar especialmente por aquellos que en esta mañana reconozcan que tienen una dificultad para conectarse con Dios Padre.
que tal vez se han podido conectar con todos los rostros de Dios, pero con ese les cuesta mucho trabajo. Quiero orar por ustedes y quiero pedirte que vengas aquí adelante. ¿Sabes qué? Yo tengo la autoridad en esa área de mi vida porque yo fui uno que no me conectaba con el corazón del Padre. Me costaba horrores hacerlo. Pero a mí un día el Señor me mostró que Él es mi papá. Y desde que yo me conecté con el corazón de papá, a partir de allí mi vida cristiana cambió. Yo empecé a ver a Dios de otra manera. Ya no tenía dificultades para entrar en su presencia. Ya no necesitaba, porque no sé cuánto les pasa, yo me desesperaba porque a veces tenía 20 minutos, 30 minutos de estar tratando de entrar al trono y no podía. Mis pensamientos estaban allí y no podía conectarme con el corazón de papá. Pero cuando Dios sanó esa área de mi vida, sabes que yo hoy día puedo estar 5 minutos en la presencia y he tenido un encuentro con papá. Porque entiendo que ya no se trata del tiempo, entiendo que ahora se trata de entrar por la puerta. Y sabes que Dios no necesita que tú estés por 30 minutos parado en la puerta a ver si puedes entrar. No, Él tiene la puerta abierta. En un segundo puedes entrar a su presencia. En un segundo puedes entrar a las habitaciones íntimas de papá. Y si tú quieres eso en tu vida, ven acá adelante, yo quiero orar por ti en esta mañana. Que Dios revele a nuestros corazones el corazón del Padre en el nombre de Jesús. Papá.